Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Martínez y estoy grabando este video debido a que últimamente muchos familiares y amigos se han acercado a mí a preguntarme de qué va la iniciativa de reforma electoral y política que ha presentado el presidente López Obrador y que ha generado muchísimo revuelo y que ha pues provocado las marchas que van a tener lugar el próximo domingo 13 de noviembre. En principio debo decirte que quienes estamos de este lado tenemos una labor muy complicada porque mientras el presidente, desde todos sus megáfonos, desde lo más alto del gobierno, sobresimplifica las cosas, sobresimplifica los temas, diciendo cosas que suenan muy bien, como que el INE tiene que ser barato y el INE se tiene que democratizar. Pues a nosotros nos toca explicarle a nuestros compañeros ciudadanos que las cosas son complejas, que las cosas no son fáciles, que las cosas tienen un contexto, tienen un porqué, tienen una historia. Y en este caso, pues me tocará a mí explicarte por qué, desde mi punto de vista, el Instituto Nacional Electoral funciona mejor hoy que como podría funcionar con la propuesta del presidente López Obrador. Pero además, pues la otra cosa que tenemos que hacer nosotros, los que estamos de este lado, por convicción propia, es hacerlo, explicarle a los demás sin insultar a los que piensen distinto. Primero debo decirte, si eres muy joven para recordarlo o no te tocó, que hasta el año de 1988 las elecciones las organizaba el gobierno. En ese entonces no existía un padrón electoral con fotografía, es decir, pues como lo tenemos hoy, una lista de los ciudadanos que están inscritos, que existen y que pueden votar. Y los partidos de oposición no tenían ni voz en la organización de las elecciones, ni recursos para llevar su mensaje a todo el país. Por lo anterior, pues no debe de sorprendernos que hasta ese año, pues ningún partido gobernante jamás perdió, al menos de manera oficial, la presidencia de la República, la gubernatura de ningún estado, ni la mayoría en el Congreso. Justo en ese año de 1988 se dio la controvertida elección presidencial, que fue la última que organizó la Secretaría de Gobernación, en ese entonces encabezada por Manuel Bartlett, igual y ese nombre le suena, a quien se acusó de que se le cayó o de que bajó el sistema que estaba informático que estaba sumando los votos, pues para no reconocer la gran cantidad de sufragios que estaba recibiendo el entonces opositor izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, del entonces Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. De ahí se generó un conflicto postelectoral que amenazó con una parálisis legislativa y de gobierno. A esas protestas se sumaron el candidato presidencial del PAN, Manuel Cloutier, así como Rosario Ibarra de Piedra del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Debido a ese conflicto, pues se generó una parálisis legislativa. El gobierno por fuerza necesitaba de los votos de la oposición, tanto del PAN como de los diputados que salieron de la coalición de Cuauhtémoc Cárdenas, para poder avanzar en sus proyectos. Así que no le quedó más que aflojar, negociar con los partidos de oposición, y fue así como nació el Instituto Federal Electoral como la autoridad administrativa que ayuda a organizar las elecciones. Todavía en esos primeros años, a partir de 1990 y 91, pues el Instituto Federal Electoral contaba todavía con representantes y cierta injerencia del gobierno. Fue hasta 1996 que se realizó la reforma más importante que permitió que la integración total del Consejo General del Instituto Federal Electoral fuera de puros ciudadanos, pues de trayectoria, de honestidad probada, y que además pues no tuvieran ninguna liga directa con ningún partido. Casualidad o no, en la siguiente elección, la de 1997, la primera que organiza ese IFE ciudadano, el partido que estuvo en el poder durante todo el siglo, el PRI, perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y en la segunda elección del IFE, el PRI pierde la presidencia de la República en el año 2000. Pues para resaltar la importancia del IFE, pues antes de 1996 no había existido durante todo el siglo XX ningún cambio pacífico en la presidencia de la República. Pues los que tuvimos al principio del siglo, pues durante la Revolución, pues se mataban unos a otros. Después, desde que se creó
es el que fue el partido oficial casi todo el siglo XX, pues no perdieron hasta que llegó el IFE. De ahí, desde 1996 hasta 2018, en tan solo 22 años, pues han existido 3 transiciones, 3 cambios de partido en la presidencia de la República de manera pacífica y sin problemas. Pues de Zedillo a Fox, de Zedillo del PRI a Fox del PAN, de Calderón del PAN a Peña del PRI, y de Peña del PRI a AMLO, hoy presidente postulado por Morena. Y a nivel estatal, pues si ustedes lo revisan bien, casi en todos los estados han habido alternancias de partidos sin mayores cuestionamientos ni conflictos. La clave de este buen funcionamiento del INE es que quienes lo dirigen pues, son personas con enorme experiencia, nombradas en su momento sin cuestionamiento de ningún partido ni grupo social importante, y la función del INE no es, pues, como algunos dicen, contar los votos, no, es darle a los ciudadanos, a nosotros mismos, las herramientas para que nosotros mismos podamos organizar la elección en cada casilla, y son nuestros vecinos los que reciben y cuentan nuestros votos. Es decir, haciendo hincapié, pues si tú has ido a votar, tú te has dado cuenta que quienes nos dan la boleta, quienes nos reciben la credencial, quienes nos dan la boleta en blanco y quienes cuidan nuestro voto en la urna y al final del día lo cuentan, son nuestros propios vecinos, gente que nosotros conocemos ahí de la cuadra, de la colonia. No es el INE, no es el INE mismo, ni mucho menos el gobierno ni ningún partido. Y bueno, entre esas otras herramientas indispensables que el INE nos da a los ciudadanos, pues además de la organización de la elección, que nos ayudan a que los mismos vecinos, los mismos ciudadanos organicemos la elección pues, en nuestra zona, en nuestra sección electoral, pues además de esa organización y de esa capacitación, está una credencial de elector que es gratuita, que es accesible en todo el país, que pues perdemos una y nos dan otra al rato y nos dan muy buen servicio en ese sentido. Y cada una de esas credenciales que nos emite el INE generan una lista, que es un padrón electoral, somos quienes podemos votar, pues que es confiable y auditado. Y todos los partidos, incluyendo Morena desde su fundación por ahí de 2015, tienen acceso a observar todas las partes del proceso electoral y toda la conformación de este padrón. Además, acceden a recursos pues, para difundir sus propuestas entre todos los ciudadanos. Con esas mismas reglas, Morena, partidos tradicionales de toda la vida, pues también partidos recientes creados después de 1996 e incluso candidatos independientes pues han podido ganarle al gobernante en turno a lo largo y ancho del país. Y esto es muy importante. Finalmente la democracia electoral se basa en que nosotros podamos premiar, por supuesto, al gobernante que nosotros consideramos que hace las cosas bien, pero igual de importante castigar o hacer a un lado a aquel gobernante o grupo en el poder que ya no nos está funcionando, que quizás nos funcionó en un principio, pero ya no nos funciona. Entonces, en ese sentido, pues el árbitro es importantísimo para que nos garantice ese derecho a castigar y a sustituir a nuestros gobernantes. A continuación te voy a compartir qué es lo que propone el presidente y por qué, en mi opinión, debilita a nuestro sistema democrático. Número 1. ¿Cómo se integra el Instituto Nacional Electoral y cómo quieren integrar el nuevo INEC? ¿Cómo funciona hoy? El órgano que dirige al Instituto Nacional Electoral, al INE, es el Consejo General, el cual actualmente está integrado por 11 consejeros ciudadanos. Ahora, ¿cómo se eligen esos consejeros ciudadanos? Los consejeros surgen de un proceso que organiza la Cámara de Diputados, en el cual decenas de aspirantes se inscriben, se les aplican exámenes de conocimientos, experiencia, y se evalúa también en entrevistas el tema de su trayectoria y su imparcialidad. Y de entre los mejores evaluados, pues se arman grupos de propuestas que tienen que ser aprobados por 2/3 partes de los legisladores que integran la Cámara de Diputados. Es decir, en la práctica, durante las últimas décadas, pues la costumbre es que los consejeros del INE son personas evaluadas, preparadas, con experiencia y que de manera indispensable ningún partido
pues le haya hecho señalamientos sobre su honestidad o imparcialidad. Es decir, todos los partidos están de acuerdo en que la persona que llegue ahí es un árbitro imparcial. Ahora, ¿qué propone el presidente? Y hay que poner atención porque pues, esto suena bien, pero no tanto. Lo que propone el presidente es que estos consejeros sean electos por el pueblo en una elección nacional. ¿Pero cómo? Salen de un proceso previo de exámenes, de un proceso previo de entrevistas, de un proceso previo donde diversos grupos de la sociedad tengan derecho a objetar a quienes tengan un historial ahí medio turbio. No, simplemente lo que dice es que van a ser 60 candidatos que se van a ir a una elección nacional, de los cuales 20 candidatos los va a proponer el Poder Ejecutivo, o sea, el mismo presidente, en este caso emanado de Morena. Otros 20 candidatos los va a proponer el Poder Legislativo, con mayoría morena, o sea, es decir, Morena ya estaría proponiendo a 40 candidatos al Consejo General del INE, y los 20 restantes del Poder Judicial, ¿no? Así que para abrir garganta, Morena y el presidente pues estaría proponiendo a 2/3 partes de los candidatos. Y después, los 7 que saquen más votos de los 60 pues van a salir de una elección nacional por mayoría simple. ¿Cuál sería el resultado de lo anterior? Pues imagínense ustedes, si 2/3 partes de los candidatos los propone el partido gobernante, el partido mayoritario, y luego se someten a una votación nacional donde por mayoría simple son aprobados los consejeros, pues no es difícil pronosticar que las personas que van a llegar no necesariamente son las más preparadas o las más imparciales, sino las que le deban el llegar a su puesto, pues al partido que esté en el poder en ese momento. Ahora, ¿por qué pienso que eso está mal? Las elecciones son en buena medida, como les decía, para premiar a los gobernantes y los representantes pues, que trabajan bien por nosotros, pero aún más para sustituir a aquellos que ya no queramos ahí. Entonces, pues es completamente ilógico que el árbitro sea de gente del partido en el gobierno o amigo de gente en el partido del gobierno, pues como evidentemente lo sería en caso de aprobarse esta propuesta. Número 2. El padrón electoral y por supuesto la INE. ¿Cómo funciona hoy el padrón electoral? Bueno, desde 1991 apenas comenzó a expedirse la credencial para votar con fotografía. Antes de ello, los mexicanos mayores de edad no contaban, al menos de manera gratuita y accesible en todo el país, pues, con una identificación de estas características y con altas medidas de seguridad, además de que su expedición es pues, altamente auditada y vigilada. Esa identificación, pues como todos lo sabemos, además de para poder votar en las elecciones, pues nos sirve para poder hacer trámites en bancos, trámites con organismos de gobierno, para recibir los apoyos sociales en el caso de las personas que más lo necesitan, y también pues recientemente esta se expide para mexicanos que viven en el extranjero, pues también como un medio adicional de identificación. Cuando acudimos a un módulo del INE, pues a sacar por primera vez o a renovar nuestra credencial, entramos a una lista llamada Padrón Electoral, en donde estamos todos los ciudadanos mayores de edad localizados en el área donde nos toca votar. Estamos en una lista con nuestros vecinos más cercanos en una cosa que se llama sección electoral. Ese padrón electoral es operado por ciudadanos apartidistas y revisado hasta el cansancio por partidos políticos y candidatos independientes. Pues, ¿por qué? Pues porque a nadie le conviene que le metan goles o que le hagan trampa, ¿no? Pero pues las reglas del INE facilitan que sea muy revisado por todos los involucrados, pues con altas medidas de seguridad. ¿Qué es lo que se busca evitar? Pues que exista en el padrón electoral gente que no existe, gente repetida y pues en la medida posible también que esté muy actualizado el tema de que no exista en el padrón electoral personas fallecidas. De ese servicio de expedición de las credenciales de elector y la conformación del padrón, pues si ustedes se fijan, no ha habido ninguna queja de ningún partido, incluso en este momento pues tampoco del presidente de la República. Ahora, ¿qué propone el presidente? En la iniciativa de reforma electoral, pues casualmente dentro de las tareas del INE o el INEC, como lo quieren llamar, desaparece pues, la tarea de conformar ese padrón electoral. De modo tal que pues, al desaparecer curiosamente la previsión de quién va a realizar esa tarea, pues lo que se sospecha es que lo que quieren es que ese servicio
de la credencial de elector y del padrón electoral lo vuelva a manejar el gobierno. Ahora, ¿cuál sería el resultado de lo anterior? Catastrófico. Si es el gobierno, si de pura casualidad lo que quieren es que sea el gobierno quien pueda meter y sacar a la gente de la lista de personas que pueden votar o puede decidir a quién se le da y a quién se le niega la credencial de elector, pues se corre el riesgo de que manipulen esas listas con criterios políticos y sin posibilidad de que los demás partidos o los ciudadanos puedan revisar el buen cumplimiento de esa tarea. Ahora, ¿por qué pienso que está mal? Pues la credencial de elector es nuestro medio para hacer trámites ante el gobierno, ante los bancos también, pues, y empresas, pero sobre todo pues, para castigar cada 3 años a los malos representantes y a los malos gobernantes. Si es el mismo gobierno quien decide quién puede tener credencial y quién no, y quién está en la lista de votantes de cada casilla y quién no, pues se corre el riesgo de que nos puedan negar nuestros derechos, negar el derecho pues, a hacer buena parte de nuestra vida y ejercer nuestros derechos políticos pues, por motivos partidistas. 3. Financiamiento a partidos políticos en años no electorales. A partir de 1990, pues con el nacimiento del Instituto Federal Electoral en aquel entonces, se comenzó a dotar a los partidos políticos que cumplieran con los requisitos, a todos, pues el partido en el gobierno y los partidos de oposición y pequeños, todos los que cumplieran con los requisitos, pues de recursos, de dinero y de algunas otras herramientas para poder realizar sus actividades pues, que consisten en poder acercarse a los ciudadanos y compartirles su visión del país. La justificación que tuvo ese tema en aquel momento es que pues, naturalmente el partido que está en el gobierno pues, tiene una nómina importante de gente que está distribuida en todos los estados y en buena parte de los municipios del país, pues, que están en contacto con los ciudadanos y que pues tienen algún interés en que el partido que está gobernando hasta ese momento pues lo siga haciendo un buen rato más, ¿no? Para seguir teniendo chamba. ¿Y cómo iban a competir los demás partidos? Pues en igualdad de circunstancias si no contaban con las herramientas para atender, invitar y comunicarse con los ciudadanos. Es por ello que los partidos, pues en una fórmula que considera en buena medida los votos que obtuvieron en la última elección, reciben dinero público para realizar sus actividades de organización, de promoción de la democracia, de revisión del trabajo del partido en el poder y, por supuesto, de acercamiento con los ciudadanos. Ahora ustedes lo recordarán. El mismo presidente López Obrador pues, ha presumido que recorrió buena parte del país en su calidad de presidente del partido Morena y pues los boletos de avión, la gasolina, las casetas, pues no se pagan con corcholatas y tampoco las pudo haber pagado de su cartera donde nomás trae 200 pesos. ¿Qué propone el presidente? Bueno, a grandes rasgos, eliminar el dinero público que se le da a los partidos políticos en años no electorales. ¿Por qué pienso que eso está mal? Bueno, pues porque es una manera más de restarle herramientas a los ciudadanos pues para tener acceso a opciones distintas al partido en el poder en turno, lo cual además puede generar que el partido en el poder pues utilice para hacer campaña recursos pues, de procedencia dudosa, en sobres en efectivo o a través de proveedores del gobierno, o que pues, los partidos en general pues, tengan acceso a financiamiento ilegal o de grupos de interés, empresarios, grupos de la delincuencia, etc. 4. Eliminación de legisladores plurinominales, entre comillas. ¿Cómo funciona hoy este tema? En el caso de los diputados federales. Pues el país está actualmente dividido en 300 partes distintas, casi de igual número de habitantes entre sí, que se le llama distritos electorales federales. Quienes vivimos en cada una de esas áreas tenemos el derecho, se podría decir que también la obligación, pues de votar, de elegir de entre nuestros vecinos a una mujer u hombre que nos represente en la Ciudad de México en la Cámara de Diputados. Ahora, ese esquema pues está muy padre porque podemos elegir de entre nuestros vecinos a quién nos representa, pero pues tiene un problema. Supongamos que el partido que gana en ese distrito, el que sacó la mayor parte de los votos, sacó el 40% de los votos
y el segundo lugar sacó el 35% de los votos de las personas que habitan en ese lugar. Bueno, pues ese 40% de los votos es el que gana, se va como representante de nosotros a la Ciudad de México, pero pues toda esa gente que pensó distinto, ese otro 35%, pues se quedó sin ninguna representación y ya está, ¿no? Entonces, esa representación territorial, pues lo que suele causar es que el partido en el poder, que es el que tiene mayor dispersión y presencia en todo el país, pues puede estar ganando varios distritos electorales federales por poquito. ¿Qué sucede con eso? Pues puede darse el caso que por el tema de la dispersión territorial, pues un partido que haya sacado el 20% de los votos a nivel nacional, es decir, tiene una quinta parte de los ciudadanos piensan como ese partido, pudiera tener nada más el 2 o el 5 o el 10% de los diputados. Por eso esas personas con esa manera de pensar terminan estando subrepresentados. Es por ello que desde hace 36 años, en 1986, y aunque por desconocimiento muchas veces el tema de los plurinominales nos es pues, muy poco popular, existen otros 200 diputados que se eligen por una fórmula de representación proporcional, los pluris, que salen de listas regionales, que el país está dividido en 5 grandes regiones o circunscripciones electorales que inscriben los partidos políticos. ¿Para qué es esto? Esto tiene el fin de que el porcentaje de diputados que tiene cada partido político en el Congreso se parezca un poco más al porcentaje de la suma de los votos que obtuvo ese partido en cada región. ¿Qué nos facilita eso? Pues que si hay ciudadanos que votaron por un partido que no obtuvo el triunfo en ninguno de los distritos, pues no se queden sin ser representados. ¿Qué propone el presidente? Aunque el presidente se ha cansado de decir que en su propuesta lo que viene es eliminar por completo a los 200 diputados plurinominales, pues la realidad en la propuesta que está en la Cámara de Diputados es todo lo contrario. Lo que busca ahora es que ahora todos los 300 diputados que quedarán vengan de esa fórmula de representación proporcional. Eso, por un lado, evitaría que cada ciudad y zona pues, tuviera un representante de entre sus vecinos como diputado. Pero bueno, si se manejara igual que como se contempla hoy en listas regionales o en una lista nacional, en el caso del Senado, pues aquello garantizaría que el número de diputados que conformaba el Congreso fuera más parecido al porcentaje de votos que obtuvo cada partido. Pero ojo, ahí viene el truco. Lo que ahora propone el presidente es que en vez de asignar a los diputados por una lista nacional o regional, quiere que esos diputados de lista se calculen dentro de cada estado y el número de diputados que se repartirían los partidos dentro de cada estado sería el equivalente pues, al número de distritos que tienen hoy según su población. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, como decíamos, pues los distritos electorales federales son las 300 partes en las que se divide el país que contienen más o menos la misma cantidad de habitantes. Pues eso quiere decir que según la cantidad de habitantes, pues hay estados que tienen más distritos y menos distritos. Hoy, solo 8 estados del país pues, agrupan más de la mitad de los distritos electorales y hay los 17 estados menos poblados pues tienen 7 distritos federales o menos. Los estados que tienen por su población menos distritos federales, con 2, son Baja California Sur, Campeche y Colima. Ahora, esto suena bien, pero ¿por qué es un problema? O sea, dices, oye, pues está muy padre, se va a dividir los diputados por los votos que haya sacado dentro de cada estado, entonces van a ser mis paisanos y todo. Bueno, pero ¿por qué está mal? Si estamos diciendo que hay estados que tienen nada más derecho a 7 diputados, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces, supongamos un estado como Querétaro, por ejemplo. Querétaro tendría derecho a 5 diputados. Quiere decir que esos 5 diputados se van a dividir proporcionalmente pues, conforme a los votos que hayan sacado los partidos en Querétaro. Pero también va a querer decir que para que tengas derecho a uno de ellos,
habrá sido necesario que hayas sacado al menos la quinta parte de los votos, es decir, el 20%. Entonces imagínate que una expresión política o que un grupo de ciudadanos que piensan de determinada manera, que sean el 15% de los ciudadanos de ese estado, pues no les alcance para que tengan un diputado. Entonces eso lo que va a originar es que pues, a raíz del redondeo, pues, los partidos mayoritarios, en este caso pues ya sabemos cuál es el partido en el gobierno, obtengan más diputados de los que les tocarían y diversas expresiones incluso se queden sin ninguna representación en el Congreso. ¿Por qué pienso que esta propuesta está mal? Bueno, cuando justamente la intención y la lucha democrática de los ciudadanos de este país durante muchos años es por darle representación a todas las voces y que además los ciudadanos podamos tener un control a las personas y a los partidos en el poder, pues esta propuesta hace justamente lo contrario. No solo no elimina los plurinominales, como lo dice el presidente y sus seguidores, sino que los convierte a todos los diputados, a los 300 que queden, todos en pluris. Pero además, repartirlos por estado, lo que fomenta es una manera de borrar a las minorías, achicar a la oposición y darle más poder al partido gobernante. Ahora, por último, el tema del costo del INE. El presidente y quienes lo apoyan repiten una y otra vez que el INE es uno de los órganos electorales más caros del mundo y que eso es lo que quieren cambiar. Ahora, lo que no suelen decir es en qué se le va el dinero al INE. Una tercera parte se le va en la expedición de la credencial del elector, pues que no sé, es un documento súper útil y en el cual todos confiamos. La otra tercera parte va en lo que les explicaba del financiamiento de los partidos para que estos puedan organizarse y comunicarse con los ciudadanos y puedan revisar y criticar el actuar del partido en el poder. Y eso pues, es súper normal en la democracia. Y ya nada más, la última tercera parte es la que se va en el gasto operativo del INE, que en buena parte, de verdad, pues es un esfuerzo titánico, se va en buscar capacitar y darle las herramientas a esos vecinos que reciben y cuentan nuestros votos en más de 160,000 casillas que se instalan en todo el país y que ustedes pues, lo han visto, a todos nos queda una cerca de nuestra casa. Con todo y eso, pues hay cosas más caras que el INE. Pues el INE tiene un costo aproximado anual en el presupuesto de 14.3 mil millones de pesos. Para que se den una idea y para no enredarlos en números, las pérdidas de un año que está teniendo Pemex bajo esta administración son equivalente a 15 años de presupuesto del INE. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, pues una gran obra, tuvo un costo para los mexicanos equivalente a 23 años de presupuesto del INE. Y la refinería de Dos Bocas, pues a esa que se la pasa ahí bajo el agua, hasta donde va proyectado, tiene un costo equivalente a 25 años de presupuesto del INE. 25 INES. Pero hay una cosa aún más cara que todo lo anterior. Imagínense que perdamos el derecho a identificarnos, que perdamos el derecho a pensar diferente a quienes nos gobiernan, que perdamos el derecho a preguntarle al gobierno qué es lo que está haciendo y sobre todo pues el derecho a quitar del poder a aquellas personas que no nos estén funcionando. Ahora, hay algo que suelen olvidar pues tanto el presidente actual como las personas que lo apoyan y es que pues este señor no es eterno. El presidente López Obrador es muy popular actualmente, pues hay mucha gente que lo sigue y qué bueno, pues bien por ellos y lo respetamos. El asunto es que al presidente actual le quedan menos de 2 años de gobierno y después de él va a venir otra persona y va a venir otra persona y va a venir otra persona. Entonces, ese poder adicional que le demos al presidente en turno, quitando instituciones que lo que controlen al gobierno como el INE, lo que va a generar es que quizás un día venga una persona mucho peor, más autoritaria y que esa persona al controlar al árbitro del juego democrático, pues a los ciudadanos no sea imposible, como fue en buena parte del siglo XX, remover del poder a
aquel grupo que en ese momento tenga el control del gobierno. Es por todo lo que te acabo de platicar, pues, que considero verdaderamente importante e indispensable que manifestemos, pues, por la vía que sea, por marchas, en redes sociales, con nuestros conocidos, pues, nuestro sentir en defensa de los derechos que a los ciudadanos nos ha costado muchos años, muchas décadas construirnos y conquistar. No podemos renunciar a nuestros derechos políticos y ciudadanos de castigar y de controlar a aquellos quienes nos gobiernan solo porque hoy día hay algún presidente muy popular. Al rato vendrá otro no tan popular y tendrán que ser castigados en las urnas. No podemos renunciar a esos derechos. Ahora te pido un favor. Si a ti te suena todo esto que te acabo de platicar y estás de acuerdo que hay que defender los derechos que tenemos los ciudadanos, los opositores y todas las personas que habitamos en este país por controlar y poder castigar en las urnas al partido en el poder, sea cual sea, en cualquier lado, pues yo te pediría que compartas este mensaje con tus contactos, ya que creo que hay mucha gente que no tiene esta información, que aunque ha disfrutado los beneficios del INE, no la conoce. Entonces, hay que hacerlo, hay que defender al INE, hay que defender nuestros derechos, porque quizás mañana sea demasiado tarde.